Si hablamos de 2,4, podemos encontrarnos que en Europa normalmente hay 13 canales. Aquí vemos que hay solo 11. ¿Por qué? Porque este router, no sé por qué, el firmware que lleva puesto es el americano. Es decir, en Estados Unidos hay 11 canales. Como estos son emisiones de radio, dependiendo del protocolo de cada país, de los permisos en definitiva de telecomunicaciones, pues asignan un rango de frecuencia a los routers o a todos los dispositivos que de alguna forma emiten del espacio radioeléctrico. En el caso de España, o en el caso de Europa, esa banda que está más o menos definida, pues contendría, por su ancho de banda y demás, unos 13 canales. Como este es el americano, está un poco más restringido en cuanto al ancho de banda. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tenemos 11 canales. Estos canales tienen lo que se conoce como ancho de banda, es decir, la anchura de cada canal. Para los que no entiendan mucho, los canales es como la frecuencia de emisión. Si esto fuera un aparato de radio, pues aquí estaría una emisora de radio, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, así hasta 11 emisoras. Si utilizamos la radio, sabemos que normalmente las emisoras se solapan, es decir, antes de empezar a oír bien la siguiente, oímos una mezcla entre las dos. Las frecuencias se juntan en los extremos. Eso hace pues que los canales realmente no sean limpios. El canal 1 no es un rango de frecuencias puro, está mezclado con el 2, el 2 con el 2 con el 3, es decir, realmente están bastante entremezclados en el 2.4 GHz. No obstante, estos canales del más bajo al más alto son los que podemos asignar a nuestro router. ¿En función de qué? Bueno, en función de las interferencias, en función de que si el vecino lo tiene puesto en el 3, pues nosotros si lo ponemos en el 3 vamos a tener más dificultades de conexión, la conexión va a tener un poco más de problemas, un poco más de interferencias del otro router. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir un canal pues que no esté tan interferido por otros routers. Ocurre que en 2.4 hay tantísimos en las casas, en los edificios, que bueno, prácticamente no hay ninguno que esté libre. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos probar. Es decir, aquí se trata de probar, porque también es curioso, pero dependiendo del lugar de la casa, de la ubicación que tenga el router, vamos a tener más interferencia con el router de un vecino de un lado que del otro. Con lo cual, también cuando nos conectemos desde una parte de la casa, si nuestro móvil está más pegado al vecino del otro lado, que está en otra frecuencia, le va a afectar más. Es un verdadero lío, es un verdadero latazo. Recomendación: bueno, por defecto, auto. Ya veremos más adelante cómo ajustar esos canales wifi. Vamos a mirar el ancho de banda: 20/40 y 20/40. ¿Esto qué significa? El ancho de banda es como cuánta frecuencia tiene esa emisora, es decir, el canuto, el caudal, el ancho. Lógicamente, eso va en megahercios también. Cuanto más alto, teóricamente deberíamos de ir más rápido. Bueno, eso es relativo. Puede ocurrir que si nosotros lo ponemos a 40, el ancho de banda, como crece nuestra frecuencia, va a interferir todavía más en las bandas que están a los lados, es decir, en las otras frecuencias de los otros routers. Así que aquí dejemos 20/40. Pero un detallito: si nosotros conectamos con un dispositivo, por ejemplo, N, tenemos 20/40 mixto, y este, en cambio, el VG mixto, aquí estamos, solamente tendría 20. Quiere decir que el único que tiene la posibilidad de 20 o 40 es el N. Bien, como lo tenemos en mixto, pues lo ponemos aquí y automáticamente, dependiendo del dispositivo que se conecte, le va a dar mayor o menor ancho de banda. Repito, eso es el ancho que tiene el canal que estamos utilizando. No se refiere a todo el router. Si elegimos el 3, estaríamos utilizando el canal 3 con un ancho de banda pues de 40. O bien de 20/40, que se autoajuste. Si lo ponemos en auto, el que toque. En este caso, por defecto, antes lo ha cogido el canal 8. Vámonos a 5 GHz. Características de esta red. La 5 GHz tiene no solo más canales, depende del router, sino que además no se solapan como aquí. Es decir, si aquí, por ejemplo, el 3 está solapado con el 4, con el 2 y bueno, y con más. En este caso, en el de 5 GHz, cada canal está limpio, es decir,
El 36 no choca con el 40, no tiene unión, no tiene interferencia ni con el 40, ni el 40 con el 44 y demás. También disponen de ancho de banda de 20, de 40 y de 80. ¿De qué depende ese ancho de banda? Pues de nuevo de los protocolos, ¿vale? Pero bueno, como vamos a utilizar el mixto, vamos a tener disponibles todos. Si utilizáramos el AC, pues podríamos utilizar 80 sin problema, evidentemente los otros no. Pues vamos a ponerlo mixto, le dejamos que elija automáticamente o forzamos a que tenga 80. Evidentemente, cuanto más ancho de banda, teóricamente mayor capacidad de transmitir datos. Lo vamos a dejar en 80. Podríamos dejarlo en la opción, digamos, automática, pues 80. Y el canal wifi, pues lo mismo en auto. Ya descubriremos con alguna aplicación o con la experiencia qué canal es el más adecuado para nosotros para que no haya interferencia. Un detalle, teniendo en cuenta estos canales, 149, 153, 157, 161, estos canales no son soportados por muchísimos dispositivos, aunque tengan 5 GHz. Estos son muy altos, lo normal es que puedan utilizarlos bajo otros dispositivos más modernos y que lo tienen, ¿vale? Por lo cual, en auto, y ya iremos probando en su momento. Guardamos y ya tenemos nuestra wifi con nuestro nombre de canal, SSID, con el modo de encriptación, con las contraseñas que pusimos. No están ocultas. Ya hemos elegido la frecuencia, es decir, el modo de red, en este caso. Hemos elegido el canal wifi adecuado y el ancho de banda. Y ahora vamos a ver la potencia de transmisión. ¿Qué es esto de la potencia de transmisión? Pues eso, es la potencia con lo que nuestro router transmite. Y aquí pone intensidad de la señal 2,4 GHz, baja, mediana o alta, igual que la de 5 GHz. Y mi pregunta es, y se preguntará, joder, pues en alta siempre, ¿para qué vamos a poner la baja? Pues sí, también hay motivos. Imaginemos que yo aquí en casa tengo el router pues cerca de la parte de la fachada de la casa. Y yo ya he probado que cuando cruzo la calle me voy casi, no sé, bastante lejos, sigo estando conectado a mi red wifi. Quiere decir que cualquiera que viva en el edificio de enfrente, en las casas de enfrente o en el establecimiento de enfrente, le va a llegar mi wifi. Y eso va a hacer, evidentemente, que sea más propensa a que alguien la encuentre en su móvil y diga, oh, voy a piratearla si la ha configurado mal. Con lo cual, a lo mejor, por cuestiones de que no nos interese ese alcance, podemos marcarla en media o en baja. Yo por defecto la tengo puesta en alta, las dos, y la voy a dejar siempre porque para eso después, y lo veremos en capítulos posteriores, podemos reforzar muchísimo la wifi y nos va a importar muy poquito que llegue a donde quiera llegar. Así que esto lo guardamos. Bien, vamos a la siguiente. Modo AP. Una cosita, en este router cuando pone habilitar es que está puesto. Es decir, no es que si le doy a habilitar, es que está puesto. El ejemplo es que hemos hecho la wifi y pone habilitar. El canal, esto no hay que habilitarlo, esto es como es, pero vámonos, por ejemplo, aquí. Horario wifi. Inhabilitar. Mejor dicho, diría inhabilitado. Correcto. Podemos habilitar un horario wifi de forma que el router desactive la wifi en un horario. Por ejemplo, imaginemos que en casa queremos controlar el acceso a wifi o sencillamente que nosotros nos vamos los fines de semana, quitamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y como nos vamos los fines de semana y no queremos dejar la wifi abierta, pues decimos que desactive pues desde la 00 del sábado hasta la 00 del domingo, o mejor dicho, hasta las 23. Quiere decir que si yo le doy a guardar, este router se va a desconectar, es decir, va a dejar de dar wifi, ojo, wifi no cable, wifi, pues ni el sábado ni el domingo, se va a desactivar. El resto de la semana va a estar normal. Podemos decirle que cada día, en un horario específico, pues que diga desde las 10 de la noche, desde las 10 de la mañana a las 12, no hay wifi. Podríamos hacerlo también. Esto sirve pues para controlar la wifi en casa para los pequeños, por ejemplo, o sencillamente porque no vamos a estar y si tenemos otro servicio de red, como los de cable, pero no los de wifi. Lo desactivamos. Opción de repetidor wifi. Bien, esto tiene dos formas de
hacer las funciones de repetición. Es decir, el repetidor se utiliza cuando por alcance pues no llega a todos los lados de las casas o de las oficinas, porque hay paredes, hay muros, entonces necesitamos otro aparato que sirva de repetidor. Podríamos hacerlo de dos formas. Modo WISP, que simplemente tendríamos que seleccionar el router que va a hacer de repetidor. Perdón, sería así. Vale, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si utilizamos cliente más AP, lo que vamos a hacer es que a ese router va a servir la señal Wi-Fi. Ahora nos vamos a la parte de repetidor de Wi-Fi. Recuerdo que tienen un vídeo subido en internet pues para que puedan usarlo, ¿no? Y comprobarlo. Si le doy aquí, lo que va a hacer esto es utilizar este Wi-Fi como este router como repetidor Wi-Fi. Podría ser de dos formas, WIPS o cliente AP. ¿Qué es cliente más AP? Si yo me conecto a una red Wi-Fi, a mi router principal desde este router se va a convertir en un repetidor, es decir, va a coger la Wi-Fi que le llega y la va a repartir como un router Wi-Fi. Simplemente un repetidor. Mírenlo en el vídeo. Pero si le doy a WIPS, esto lo que hace es, ¿cómo lo explico para que lo entiendan? Aquí estamos hablando ya de otra cosa diferente. Estamos hablando de que si por lo que sea nosotros no podemos conectar nuestro router, el router al dispositivo de internet que tenemos en la casa, pues lo podemos hacer vía inalámbrica. Es decir, en definitiva, es un modo en el que el puerto inalámbrico del router Wi-Fi actúa como puerto WAN. Tenemos un cable por detrás, ¿verdad? Que es WAN, ¿no? Bueno, pues ese cable, si no podemos llegar con él, podríamos hacer una especie de repetición, de forma que este sería la forma de conectar por WAN. No se utiliza, la verdad que lo normal es que se tenga el cable. Pero bueno, ahí queda. Y como he dicho antes, el modo cliente AP, sencillamente, como expliqué en el vídeo ese anterior, en vez de convertir esto en un router WAN, un router que va conectado al dispositivo de internet de la casa, lo que hace es que se conecta a otro router que sí que tiene internet y él, pues bueno, pues la comparte. Fácil y desactivado, que no lo necesitamos. Beamforming. El beamforming es lo que ya hemos hablado en el vídeo, es la forma en la que refuerza la transmisión inalámbrica en los dispositivos dependiendo de dónde están, la forma de la onda. Bien, ya dije al principio que esto no se puede configurar en los routers, lo tengan o no lo tengan, es decir, no se puede configurar. Lo que sí se puede activar o desactivar. Por supuesto, si lo tiene su router, siempre activado. Bien, hay una parte aquí que pone contrainterferencia auto, que yo la verdad no sé exactamente en este router qué función tiene, no sé lo que hará, supongo estará relacionada con el canal auto, y aquí tiene la opción habilitar o inhabilitar. Yo, como no sé todavía qué quiere decir, pues la dejo en auto. Si alguno de ustedes sabe qué función tiene el contrainterferencia o cómo funcionan estos routers modernos, pues en la caja de comentarios les agradecería que nos diera alguna pista. Y por último, en este capítulo vamos a ver WPS. ¿Qué es el WPS? Bueno, para empezar es algo que yo creo que deberían de tener deshabilitado, tal como oyen, deshabilitado. Para nada deben de usar el WPS. En definitiva, el WPS lo que hace es una forma de conexión rápida. Es decir, si imaginemos, y sobre todo cuando hemos tenido problemas con las contraseñas y todo esto. Es decir, una conexión rápida que puede utilizar varias formas, ya sea con un ping, que es lo más normal. Lo pueden comprobar aquí en este router, que nos da el ping 10007679. Que bueno, al acercarlo, es decir, al conectar por VPS, que tiene un botón por detrás todos los routers para pulsarlo, pues lo que va a hacer es permitir que se conecte sin necesidad de contraseña y sin nada de nada. ¿Yo lo utilizaría? No. ¿Por qué? Porque esa es la puerta de entrada a la mayoría de los routers. Es decir, si hay algo que sea peligroso en un router, precisamente es utilizar el WPS.
Se puede pedir a través de un PIN, como en este caso. Puede usarse también con NFC, aproximando al router, los dispositivos que lo tengan. Se puede hacer hasta por USB. Vuelvo a repetir que esto solo se utiliza para facilitar la conexión de cualquier dispositivo al router, en vez de tener que colocar pues el nombre de la red o elegirlo, el usuario y la contraseña. Pero es muy inseguro. Opción deshabilitada. Desactivando VPS. Y ya vemos lo que decía antes, que aquí ponen inhabilitar. Está inhabilitada, es lo que quiere decir. Bueno, tenemos más cosas como la red de invitados, control parental, VPN, configuración del sistema, configuración avanzada. Queremos explicando poco a poco. Los capítulos estos van a ser largos, pero con este que hemos hecho hoy, ustedes ya pueden tener su router conectado a internet sin problemas y con una seguridad al menos aceptable. Próximo capítulo, como he dicho, nos vamos a ir a la seguridad.